Hace poco veía en la consulta por primera vez a una paciente que venía porque tenía tinnitus, porque tenía acúfeno en el oído y porque estaba sufriendo y lo estaba pasando realmente mal. Esta paciente me instaba desde el principio de la consulta a que yo le ofreciera un tratamiento médico en forma de una pastilla o en forma de una inyección en el oído o en el organismo, y me preguntó por una serie de ensayos clínicos que se han hecho a lo largo de los últimos años, y me preguntaba que quería acceder y que por qué yo no le mandaba una pastilla que le quitara este ruido en el oído. Para mí como médico es una situación difícil porque lo fácil, entre comillas, sería mandarle una pastilla que sé que no sirve para quitar el ruido, para quitarme a esa paciente de la consulta, ver si se funciona con ese paciente el placebo, el efecto placebo, y ya está. Pero yo en ese momento, y yo creo que es lo adecuado y lo intento hacer con todos mis pacientes, lo que hice fue explicarle a esta paciente por qué se producía el tinnitus, cuáles eran las causas y cuál era la actitud que debía tomar ante esto, cosa que no conseguí en absoluto en la consulta. Y por eso hoy te lo quiero también contar a ti, para que sepas de lo que estamos hablando y qué es lo normal a lo que te vas a enfrentar cuando acudas a una consulta de un médico para hablar sobre este ruido tan molesto en el oído, este tinnitus. Lo primero que te quiero contar es lo que es el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo, y este lo conoce todo el mundo, es que te dan una pastilla que en realidad no sirve para nada, pero como tú crees que funciona, te termina funcionando. Y esta es la causa de que un porcentaje importante de fármacos, medicaciones o productos que se toman sirvan. Y está bien, me refiero. El efecto placebo es una cosa buena, no es que te estén engañando, es que están consiguiendo que estés mejor simplemente porque has creído en un tratamiento. El efecto nocebo, y esto lo vemos mucho con el tinnitus, es que tú acudes a una consulta y lo primero que te dice el médico es: aprende a convivir con ese ruido porque esto te va a durar toda la vida y no podemos hacer nada para mejorarlo. Eso que te han dicho no es correcto y además hace que tú te preocupes más todavía por ese ruido y sufras más todavía por ese ruido. Es decir, simplemente con decirte esa frase han hecho que tu percepción de tu problema sea todavía aún mayor. En segundo lugar, y esto es importante, es uno de los mitos que debemos de hablar sobre el tinnitus, es que el tinnitus no es una enfermedad. Es un síntoma, y puede ser un síntoma de que algo va mal o puede ser un síntoma de que no necesariamente algo va mal y que lo que está mal es la forma en la que tu cerebro ha interpretado una situación. Es cierto que existen causas de tinnitus de las que podemos preocuparnos, aunque esto es muy poco frecuente. Y hablo del conocido neurinoma, que es ese tumor benigno del nervio auditivo, que se acompaña de otros síntomas como son mareo, pérdida de equilibrio, pérdida de audición de uno de los dos oídos. Esto es extremadamente raro que ocurra y es todavía mucho más raro que se manifieste únicamente en forma de tinnitus, en forma de un ruido en el oído. Y es el motivo por el que probablemente tu otorrinolaringólogo te haya pedido o te pida una resonancia magnética del oído interno, que si sale normal, debes quedarte tranquilo. Completamente tranquilo, porque hemos descartado que esté ahí ese pequeño tumor benigno, ese engrosamiento del nervio auditivo llamado neurinoma. Otras causas que pueden producir el tinnitus, y estas son las más frecuentes, son las pérdidas de audición. De hecho, sabemos que un porcentaje altísimo, prácticamente todos los pacientes que tienen tinnitus tienen pérdida de audición. Y si no la tienen en una audiometría convencional, sabemos que si exploráramos frecuencias que no se suelen explorar en las consultas médicas, es posible que ahí sí que encontráramos pequeñas pérdidas de audición. Serían lo que se llaman pérdidas de audición ocultas, porque no se ven en las pruebas estándar. Esta pérdida de audición, independientemente de la causa principal, se produce porque hay unas células en tu oído, las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, que se encargan de convertir el sonido que viene de fuera en un estímulo eléctrico que vaya hasta tu oído interno. Y de tu oído interno van a terminar pasando al sistema nervioso central,
al cerebro. Aquí hay una serie de mediadores, como pueden ser el AMP cíclico, una serie de iones como son el calcio o el sodio o el potasio, y unos receptores también que se denominan receptores de GABA, una serie de moléculas que hay en tu organismo y que tienen una función muy importante en tu oído interno. Pasemos ahora a hablar de los distintos tipos de medicación que se suelen ofrecer para los pacientes que vienen con estos problemas. Hay un montón de cosas que se pueden ofrecer que van encaminadas a cosas distintas, ¿vale? Es posible que tu médico te haya mandado melatonina, que puede ayudarte a descansar mejor, pero no tiene por qué tener un efecto directo sobre tu ruido del oído. Hay otra serie de medicamentos que se supone que mejoran la sangre que llega al oído interno, pero sabemos que por mucho que mejoremos esa sangre, si el daño en las células ciliadas ya está hecho, no tiene demasiado sentido. Y hay otra serie de ensayos nuevos, como son una serie de ensayos que han salido hace relativamente poco, que por cierto no han tenido evidencia científica de que funcionen, que intentan actuar sobre estos otros receptores algo más novedosos de los que te he hablado, como por ejemplo el receptor de GABA. ¿Cuál es el problema fundamental? Y esto es por una parte malo, pero por otra parte es muy bueno. El problema fundamental es que una vez que tu cerebro empieza a notar ese ruido, no tenemos una pastilla para quitarlo, pero sí tenemos otra serie de terapias y de actuaciones que podemos hacer para realmente mejorar nuestra calidad de vida con ese ruido. Y he hablado ampliamente en este canal de esas otras terapias o de esas otras formas de manejar este tinnitus. ¿Qué le comentaba yo a esta paciente cuando me decía que quería esa medicación? Pues yo le decía, lo más sensato es, vamos a hacer un estudio, vamos a ver por qué te ocurre esto y vamos a ver si hay otra serie de cosas que te estén afectando a tu calidad de vida por otros motivos. Pues, por ejemplo, que estés pasando por una situación emocional difícil o complicada o una situación difícil también en el trabajo, que a veces en el tiempo se suele asociar a la aparición o al empeoramiento de la percepción de ese ruido. Cuánta atención le pones al ruido, porque las personas que le prestan mucha atención lo notan más. Y también vamos a intentar quitar una serie de miedos y una serie de mitos que existen. Porque si hacemos un estudio y está todo normal, pues podemos decir que el tinnitus no es dañino, que no va a producirte daño, que no es el causante de tu pérdida de audición y que no tiene por qué significar nada malo, más que tu cerebro está poniendo atención en un ruido que no debería. Básicamente, esto ocurre porque tu cerebro interpreta el ruido como algo amenazante y por eso activa una serie de sistemas de alerta que están preparados para otras cosas. Nuestro cerebro tiene sistemas de alerta que sirven para cuando vivíamos en la selva y por la noche nos atacaba un león, pues poder enfrentarnos y tener taquicardia para salir corriendo más rápido, sudar. Hay un montón de cosas que ocurren en nuestro organismo. Pero cuando nuestro cerebro interpreta una señal que debería ser neutra como agresiva, es cuando viene el verdadero problema. Muchas veces también decimos intenta no prestar atención a ese ruido y ya está. Tampoco es tan fácil porque esa es la primera parte, digamos la parte consciente que sí depende de nosotros. Pero no somos o es muy difícil que simplemente con nuestra parte consciente ignoremos ese ruido. Por eso te hablaba también, y en este canal hemos hablado mucho, de otra serie de abordajes que nos van a permitir tratar la parte inconsciente o subconsciente que genera esa atención errónea ante el acúfeno. Y estos pueden ser, pues, por ejemplo, ejercicios de mindfulness, meditación, puedes también practicar yoga, atención plena y atención consciente sobre cómo te encuentras, intentando evitar cuando te asalten esos pensamientos negativos sobre el tinnitus, intentar no confrontarlos para intentar convivir con ese ruido. Y se ha demostrado que las personas que son capaces de gestionarlo así, conforme va pasando el tiempo, disminuyen el ruido y mejoran su calidad de vida. Esto es muy difícil explicarlo en una consulta médica de 15, 20 o 30 minutos. Y
tengo que decir que creo que el otorrinolaringólogo no debería ser el único especialista de la salud que manejara este tema. Porque una vez que hemos visto que auditivamente está todo bien y sabiendo, como sabemos, que esto no es un problema que se trate con una pastilla o con una medicación, hay otra serie de profesionales de la salud que te pueden ayudar, como son el fisioterapeuta, como son el psicólogo, como puede ser un odontólogo, si por ejemplo tienes un problema de bruxismo y aprietas los dientes por la noche. Es decir, esto es un cambio que tienes que hacer de forma un poco global en tu vida para mejorar esa calidad de vida y esa percepción del ruido. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios e intentaré responderla. Y si tienes alguna propuesta y quieres que hablemos de algún tema más específico en el próximo vídeo, puedes hacerlo igual. Hasta la próxima.